de gente maravillosa que he conocido acá, en esta ciudad. Cuando llegué acá hace 13 años, los habitantes de Pereira, sin contar el área metropolitana, la ciudad como tal, era más o menos de 480,000 personas, ¿sí? En ese tiempo, casi 500,000 personas, que era la ciudad de Pereira, en habitantes, 50,000 pereiranos o gente de aquí de la región estaba por fuera del país. O sea, estaban en España, estaban en Estados Unidos, y alguien más atrevido, entre comillas, había ido hasta Australia, casi al otro lado del mundo. Eso quiere decir que hay un espíritu de viajero, ¿sí? El espíritu paisa tiene esa connotación y ese aire de viajeros. Pero yo digo, el que no ha viajado, páseme la otra compañera, eso. El que no ha viajado, la primera, el que no ha viajado, está bien esa. El que no ha viajado, creo que está mintiendo, porque de hecho todos los días estamos en un viaje constante. Somos pasajeros de una misma nave, que es la Tierra. Una Tierra que está girando alrededor del Sol en un viaje elíptico maravilloso en 365 días. O sea, estamos viajando a diario, somos pasajeros del mismo vehículo, pero es en ese vehículo que nos tratamos mal, nos agredimos, ¿sí? Es en ese punto, tal vez en ese punto de la infinidad del universo que afloran nuestras emociones y nuestros sentimientos. Sí, casi que, comparado todo el universo a la Tierra, casi que es insignificante. Pero listo. Entonces, todas esas personas que tuvieron que viajar o viajaron de alguna forma, no era el afán del viaje, sino el afán de una oportunidad. El buscar una oportunidad, el satisfacer algo, ¿sí? Algo interno, ¿sí? Algo económico, algo del bienestar, pensando en la familia o pensando en sí mismo o algo. Era una fuerza interna que obligaba de alguna forma a trasladarse a otra parte. Yo digo que, bueno, a raíz de eso me venía al pensamiento una historia y la historia sucedía en Santiago de Compostela, en España. Y era la historia de un pastor, y no era un pastor de iglesia, no. Era un pastor de ovejas. Un pastor que había adquirido, tenía un rebaño de ovejas, y la rutina de él era trasladarse todos los días con su rebaño de ovejas, llevarlas a pastar, hacerlas descansar, y un día, agobiado por el cansancio, lo que sea, se queda dormido en una parte, y el sueño, en el sueño profundo del cansancio, sueña en una parte, y el sueño es lejos, allá en tierra de pirámides, en el África. Y sueña que allá, en una parte específica, alguien le dice: aquí hay un tesoro para ti. Este es el tesoro para ti. Este tesoro te pertenece, ven por él. Él sigue despierto, él sigue de un lado para otro, él sigue despierto, pero en el pensamiento talándole, ¿sí? Talándole esa emoción de ir por un tesoro. Al final decide y toma la decisión de vender sus ovejas. Y vende sus ovejas, y por lo cual recibe un dinero. Coge ese dinero y dice: este dinero es para irme tras mi sueño, tras mi viaje. Y así sucede. Coge el dinero y se va, pero pasando por un pueblo, por el primer pueblo, lo atracaron y le robaron todo el dinero. Y pueda que nos pase a todos, no que nos hayan atracado, no, sino que llegue el momento del arrepentimiento, del comportamiento, de la conducta. No pude, es que sí,
me hubiera quedado con mis ovejas, no hubiera perdido las ovejas, no hubiera vendido mis ovejas y de alguna y tal vez estuviera con mis ovejas tranquilo allá en mi rebaño. Entonces, listo, o regreso a buscar nuevas, a juntar una por una, las ovejas, o voy tras el sueño. ¿Qué decide él? Ir tras el sueño. Y tras el sueño tiene que pasar una tierra inhóspita, un desierto enorme, el desierto más grande del mundo, el desierto del Sahara. Y atravesando el desierto, allá conoce un personaje espectacular que le enseña un arte, como el que vamos a hablar hoy, y estamos hablando del arte de quererse y adaptarse, y aceptarse, perdón, ¿sí? Como la autoestima de uno. Entonces, le enseña un arte. ¿Y el arte cuál es? El arte no es de vivir. El arte que le enseña a él, le dice, te voy a enseñar la alquimia, ¿sí? Que es a convertir en oro, este no es de oro, por supuesto, a convertir en oro los metales. Y listo, y aprende el arte. Listo, aprende el arte, y listo. Entonces, hace cosas hartas de oro. Entonces, listo, ya queda para él la satisfacción y el pensamiento de decir, mire, acá me trajo el destino. O sea que tener mucho oro, ese era tal vez mi destino. Ahora sí tengo una cantidad suficiente para tener 1, 2, 3 o 4 rebaños. Entonces, me regreso y compro rebaño, armo otra vez mi rebaño o me voy tras el sueño. La esencia de la historia es que cuando tú deseas las cosas con el corazón, hay una conspiración universal para que las cosas se te den. Cuando tú deseas las cosas con tu corazón, muchas veces sin conectar la razón, hay una conspiración universal para que todos los sueños se te den y las cosas se te den. Él decidirá ya. Él arma un poco ya de oro suficiente para comprar muchos rebaños. Pero en un momento, en esa noche, en el desierto, ven que una caravana de beduinos, una caravana de viajeros o caminantes del desierto se acercan. Entonces ellos los reciben, el alquimista, el que le había enseñado, y el pastor reciben a la caravana amablemente, pero se dan cuenta que no eran viajeros, sino eran atracadores nuevamente. Y entonces le dice, le dice el atracador al pastor, te voy a matar. A lo que él le dice, no, no me puedes matar, mira, yo te entrego toda esta cantidad de oro. No, le dice, te voy a quitar esa cantidad de oro, pero también te voy a matar. A lo que él dice, bueno, entonces toma mi vida. Toma mi vida. Si decidiste matarme, entonces toma mi vida. Pero por lo menos déjame ver el amanecer. Permíteme ver el amanecer. El caso es que el malo, el atracante, le permite ver el amanecer y pasan otra serie de cosas, otra serie de circunstancias y de historias, de mucho, de historias sin fines. El caso es que él llega un momento allá, llega donde estaba el tesoro y descubre que el tesoro era él. O sea que él había hecho un viaje enorme, simplemente para reconocer que el tesoro era él. Entonces, para hablar del arte de quererse y aceptarse, el viaje más importante que los seres humanos no es Australia. No puede ser Estados Unidos o no puede ser el fin del mundo. El viaje más importante en la aceptación de quererse y aceptarse es ese viaje interno, ese viaje a uno mismo. Sí, ese viaje que tenía que hacer el pastor antes de lanzarse a la aventura, ¿sí? Porque cuando uno no se reconoce, pueden pasar muchas cosas. Todas esas dificultades para valorar los talentos personales que uno puede tener, todas esas tendencias de la insatisfacción, esas manifestaciones
sociales o laborales para de pronto conseguir algo. Esa dificultad de sentirse o esa tendencia de sentirnos culpables muchas veces por muchas cosas, a veces sin tener nada que ver. Esa tendencia a tener la rigidez. A eso se refiere ese arte de quererse y adaptarse. Pero para buscar ese viaje, entonces aquí hilamos esa, ese espectacular concepto que nos traen sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional. Es aquí donde viene ese concepto tan espectacular de la inteligencia emocional. Y lo refiere Daniel Goleman en un libro espectacular sobre inteligencia emocional y dice que es la habilidad indispensable de las personas, esa capacidad de entender y elaborar información de una manera adecuada, además de reconocer los sentimientos propios y de los demás. Es una adaptación, es una herramienta, es una herramienta que podemos y debemos de alguna forma buscarla y tenerla. En ese libro él habla de que la inteligencia emocional, de que la inteligencia emocional primitivamente o a través de la historia se formó primero que todo en la evolución del ser humano, primero que todo se formó la emoción. Por eso es que cuando nosotros estamos en un bar o en alguna parte nos colocan la música que nos puede afectar. Y es porque es que en el momento que llega esa música, primero llega a esa parte del cerebro, a esa parte acá, en medio de las dos orejas, si podemos hablarlo de esa forma. Es el hipocampo o el hipotálamo, donde reposa supuestamente la emoción, el alma, ¿sí? Y de ahí, después para que el pensamiento llegue a la parte frontal del cerebro, hubo que pasar otros millones de años. O sea que dentro de la evolución o dentro de la genética, primero es la emoción y de ahí la razón. Por eso es que muchas veces actuamos impulsivamente. Por eso es que muchas veces impera la fuerza sobre el pensamiento primero. Es porque desde la evolución y desde la parte, desde la genética, primero está esa emoción y de ahí se traslada al pensamiento. Cuando los viejos o los padres nuestros nos decían, para resolver algo piensa, haz algo, cuenta 10 segundos y después de contar esos 10 segundos, entonces sí tomas la decisión. Porque es que a veces tomamos la decisión en la emoción de la rabia, en la emoción de la alegría, nos emocionamos por cosas, nos emocionamos por el viaje que hablábamos en un comienzo. Entonces, esto es un poco complejo y a la vez emocionante, digo yo, ¿sí? Entonces, cuando hay esas reacciones en la impulsividad, cuando hay esas reacciones que a veces, esas reacciones que uno dice, miércoles, ¿por qué, qué fue que pasó? ¿Por qué fue que entonces Goleman, Daniel Goleman lo llama y dice que es un secuestro de la amígdala? Esa parte del cerebro la llama la amígdala, dice que es como una especie de almendra que se deposita, que está depositada en el cerebro y que es la que permite esas reacciones emocionales. Cuando uno actúa mal, él dice que es como un secuestro de la amígdala. Entonces uno, después de actuar, después de haber ejecutado la emoción, es donde tiene que reaccionar y el pensamiento llega y dice, caramba, sí, tenía razón, debía haber hecho esto. Entonces, dice que el intelecto busca, pero el que halla es el corazón. En este campo de la inteligencia emocional, es no una lucha, sino más bien un equilibrio entre la razón y el corazón, lo que me impulsa a hacer las cosas. Es un equilibrio. Mejor dicho, en la vida tenemos que ser poetas, pero también tenemos que ser buenos nadadores. Es llevar ese complemento, ese equilibrio de esa emoción y de esa razón que que nos permite de alguna forma tener ese arte de querernos y aceptarnos y de alguna forma tomar mejores decisiones. Cuando uno
Cuando uno hace uso, páseme la siguiente, por favor. Cuando uno hace, cuando uno hace ese equilibrio de la razón y de la emoción, seguramente va a tomar mejores decisiones. Y seguramente ese arte de quererse y aceptarse se transmite en sentirse bien, se transmite en alegrarse de los logros ajenos, se transmite en luchar por objetivos, se, se manifiesta en mostrarse curioso, en sentirse asertivo. A eso se refiere. A eso se refiere todo esto. Páseme la siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, en ese, esa, por favor, ajá. En ese sentido, entonces, la anterior, por favor. Ajá, ahí. Ese arte de quererse y de aceptarse se convierte en medir los logros, no los externos, sino medir los logros desde el interior de uno. A eso se refiere. Entonces, hablar de inteligencia emocional se refiere a conocer, a conocer o a reconocer tus sentimientos. A veces, ¿no? Muchas veces no puede y tiene el derecho, tal vez, de estar equivocado. Porque hay una cosa hablando del derecho y del dolor, que uno tiene el derecho al dolor, pero no tiene el derecho al sufrimiento. No puede tener el derecho al sufrimiento. Lo podemos comparar con un dolor de la cabeza o un dolor de muela, por decir algo. Si a usted el lunes le dolió, le dolió la muela, a usted el viernes no puede decir, es que me tenía un dolor de muela, la cosa más brava del mundo. Y es que me dolía, pero tú no sabes cómo me dolía. Cuando uno empieza a recordar el dolor de muela, y empieza a afectarse por el dolor de muela, tal vez eso se llame sufrimiento. Entonces, hay el derecho al dolor, pero no el derecho al sufrimiento. Lo otro dice, no dejen su felicidad en manos de otro. Nadie, absolutamente nadie, o al menos que te amen y te quieren mucho, va a sufrir por tu felicidad. La felicidad es algo que lo tienes que alimentar y lo tienes que buscar tú. Entonces, aquí viene un concepto de felicidad y éxito. Las personas, las, las personas que cultivan la inteligencia emocional están determinadas a ser más felices. El coeficiente intelectual de alguna forma es importante. Lo que te alimenta la universidad, lo que te alimentó el colegio, lo que te puede alimentar para conseguir un trabajo de alguna forma es importante, claro que sí. Pero la felicidad, lo que tú que consideres felicidad, porque hay que distinguir qué te puede hacer feliz. Te puede hacer feliz, o si lo llamas éxito, a la felicidad de conseguir un buen trabajo, de tener una casa en el campo, de tener una familia, qué sé yo. Pero decía alguien que ¿cómo es? El tener mucho, bueno, te sirve para algo, pero muchas veces necesitas poco para ser feliz. De hecho, hay personas con mucho dinero que viven en completa infelicidad. Y al contrario, hay gente demasiado humilde, demasiado sencilla en sus cosas, en sus quehaceres, y vive totalmente feliz. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la gestión que uno pueda tener gente positiva y evitar la gente tóxica. Yo digo, sí, yo los llamo vampiros psíquicos.
Esas personas que tú estás al lado y que te roban la energía. Esas personas que te empiezan a hablar. Esas personas que tú le comentas algo, tienes una idea o un negocio en la cabeza y ella te lo va, y esa persona de al lado te lo va quebrando de una vez y te va dando siempre las partes negativas. Es que esto es lo otro. No te permite soñar. O sea que los sueños, o sea que tu compromiso de ser feliz, tu compromiso
referencia a cada una. Manuel lo tocaba un poco, ¿cierto? Aquí vamos a ver un poquito más profundo como a qué hace referencia a cada uno. Vamos a ver algunas manifestaciones y cómo entonces podemos gestionar o manejar esas emociones y esos sentimientos. Decimos entonces que esto de manejar las emociones y los sentimientos es una habilidad para la vida, ¿verdad? Y esas habilidades para la vida es lo que nos permite generar destrezas, adquirir actitudes necesarias que nos permitan enfrentar de una forma efectiva y positiva todos los retos y los problemas que se nos presentan en la vida diaria. De aquí surge la importancia de que podamos desarrollar esta habilidad, porque constantemente todos nosotros los que estamos en este momento en esta sala de chat enfrentamos retos y problemas en nuestra vida cotidiana que debemos buscar a través de diferentes mecanismos, cómo podemos solucionarlos de una forma acertada y de una buena forma. Y manejar esas emociones y esos sentimientos nos va a ayudar a poder hacer que eso sea efectivo. A veces muchos de los problemas que se nos presentan en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, es porque no sabemos gestionar y manejar esas emociones y esos sentimientos. De aquí radica la importancia, además que darle un adecuado manejo nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Y yo creo que si hay algo que todos buscamos en general, todas las personas en el mundo puede decirse, o al menos la gran mayoría, es la felicidad y una calidad de vida, ¿cierto? Tenemos entonces que cuando hablamos de eso de emociones, estamos hablando que son estados afectivos que experimentamos todos los seres humanos, todos los que nos encontramos en esta sala de chat en este momento, experimentamos diferentes emociones. Decimos que esas emociones son la forma en que nuestro cuerpo responde a diferentes estímulos. Pueden ser estímulos internos, como los recuerdos, las ideas, las circunstancias, y ahorita Manuel hablaba un poco de eso, que cuando teníamos recuerdos acerca de algo, ¿verdad? Eso nos producía una emoción, así yo hubiese sido, en ese momento sentimos una emoción, pero cuando recordamos después, podemos volver a sentir la emoción, o a estímulos externos también, a estímulos ya sean visuales, táctiles, olfativos. Probé algo que me generó cierta emoción porque quizás trajo un recuerdo. A esto nos referimos entonces cuando hablamos de las emociones. Decimos también que esas emociones dependen mucho de las experiencias y también dependen como de los contextos en los que nos desarrollamos cada uno o en el que hemos crecido. Ejemplo de esto, digamos, es que si yo en este momento, aquí en mi contexto, por mis experiencias y por la forma que he crecido, yo veo que alguien está preparando un perro y que lo va a cocinar, pues mi emoción en ese momento va a ser de asco, va a ser de rabia, bueno, va a ser de frustración de pronto ante no poder hacer nada, ¿verdad? Pero si trasladamos ese mismo ejemplo a una ciudad oriental, a un país oriental, digamos, de China, donde estas prácticas son normalmente comunes y es igual para ellos una vaca o un perro en el sentido de como alimento, ¿cierto? Como carne, para ellos va a ser muy normal y ver esta situación no les va a generar las mismas emociones que me generó a mí. Y a esto nos referimos entonces cuando decimos que esas emociones y esos sentimientos están muy relacionados con las experiencias y con el contexto en el cual nosotros nos relacionamos. Decimos que esas emociones están compuestas por tres cosas que son muy, muy importantes. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo conocer qué es emociones, qué es sentimientos y cuáles son me va a ayudar a gestionarlos y a manejarlos. Entonces decimos que esas emociones están compuestas por respuestas fisiológicas, por lo conductual, podría decirse, y por lo cognitivo. Cuando hablamos entonces de las respuestas fisiológicas, estamos diciendo que las emociones las podemos representar a través de lo que nos pasa en el cuerpo. Entonces decimos, supongamos, si algo nos genera asco, entonces puede darnos sensación de náuseas y vómito, eso sería una respuesta fisiológica. Decimos también que cuando hay tristeza, se experimenta dolor en el pecho, que cuando hay enojo se experimenta dolor en el estómago o dolor de cabeza o se sube la presión, y todos estos son ¿qué? Manifestaciones fisiológicas que debemos también aprender a reconocer para manejar las emociones. Decimos que hay un componente allí un poco cognitivo y es cuando yo logro interpretar esa situación que me está desencadenando la emoción para que me genere una respuesta conductual. Y allí llevamos entonces lo de la conducta. Y la conducta es simplemente la forma como podemos reaccionar ante ese estímulo, ya sea con expresiones faciales, ya sea con gestos, ya sea con acciones o simplemente con expresiones verbales.
Es como lo más básico. Decimos entonces que también hay sentimientos y que esos sentimientos son la experiencia mental que surge de la interpretación del estado en el cual se encuentra nuestro cuerpo, o es lo que aparece, puede decirse, cuando el cerebro interpreta o procesa la emoción. Entonces, lo que queda allí entonces podríamos decir que es el sentimiento. Decimos que el manejo de emociones y sentimientos implica que puedo reconocer los míos, pero que también estoy en la capacidad de reconocer los de los demás, y tiene que ver entonces también con la empatía de la que hablaba el compañero Manuel. Es importante también porque conocer esas emociones y esos sentimientos va a contribuir a que podamos ser conscientes de cómo esas emociones influyen en nuestro comportamiento social, en cómo nos comportamos con las demás personas, en qué reacciones tenemos cuando pasan algunas situaciones difíciles, digamos que con compañeros del trabajo o con personas entonces con las que tenemos relaciones normalmente, con las que nos relacionamos, y nos ayudan entonces a responder de forma adecuada ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Aquí algo muy importante. ¿Cómo puedo entonces, después de conocer diferencia entre emociones y sentimientos, cómo puedo manejar esas emociones? Y aquí algo muy importante, así para que toquemos, pero es bueno que ustedes también, si quieren aprender a manejar las emociones y los sentimientos, les decía que esto es muy importante porque nosotros constantemente, podría decirse que todos los días necesitamos estar manejando, gestionando las emociones y los sentimientos que sentimos. ¿Por qué? Porque constantemente estas emociones vienen igual. O una de las características de las emociones, es aquí muy importante, es que las emociones, como son estímulos que vienen, puede ser del exterior o del interior, son emociones que vienen y van. Entonces son sensaciones que pasan y otras que llegan. Ejemplo, en este momento nosotros podemos estar aquí contentos, digamos, estar en un estado de emoción alegres, y en un minuto por otro suceso que pasó externo, ya estar enojados. Por eso decimos que las emociones vienen y van, y como vienen y van debemos como generar esa capacidad para poder manejarlas y gestionar. Entonces decimos que hay como 4 pasos básicos. ¿Cuál es? Primero, conocerlas. ¿Por qué? Porque saber definir qué es lo que yo estoy sintiendo me va a ayudar para saber específica y adecuadamente cómo puedo actuar. Entonces, saber conocer cuáles son las emociones, que tenemos unas, por decirlo de cierto modo, básicas, que son el amor, la ira, el enojo, que era un poco de las que hablaba también Manuel ahorita, las que mencionábamos son como las básicas, pero también hay otras que son un poco, por decirlo de cierta forma, como más elaboradas, sí, que son un poquito más difíciles de comprender o de percibir de cierta modo, y allí podemos hablar entonces de la decepción, de la frustración, de la culpa o de la vergüenza. ¿Y por qué es necesario entonces que la conozcamos, conocer qué es lo que estoy sintiendo? Porque no va a ser la misma forma como yo tengo que enfrentar o resolver cuando estoy frustrado, a cómo tengo que resolver o solucionar cuando tengo otros sentimientos, supongamos, de decepción. Si yo no los conozco, puedo confundirlos y entonces puedo estar solucionándolos de la forma adecuada. Por eso el primer paso y primordial es que yo pueda conocerlos. El segundo paso es que los exprese. A veces tenemos la creencia errónea, un poco equivocada, de que hay que, como se dice coloquialmente, tragarse las emociones o reprimirlas, pero en este caso, para poder manejarlas adecuadamente y gestionarlas, necesitamos expresar esas emociones. Y expresarlas no significa que si yo tengo ira, entonces voy a ir a insultar a la persona con la que me enojé, porque necesito expresar mi emoción y sacarla a flote. No, eso se puede hacer, pero para eso hay que manejar una comunicación asertiva y unas buenas relaciones interpersonales, ¿verdad? Expresarla quiere decir que no voy a reprimirla, que no voy a ignorarla, que no voy a negarla, no voy a forzar a que desaparezca, sino que voy a aceptar que está ahí, voy a aceptar que estoy enojada, voy a tratar entonces de que esa emoción que está de pronto al límite, perdón, aquí se me desconectó de que esa emoción entonces de pronto que está al límite pueda controlarse, y de esa forma ya puedo expresarlo de una mejor manera. Hay que afrontarlas. Entonces decimos que para desprendernos, supongamos, de la tristeza que sentimos, yo debo darle espacio, debo mirar por qué estoy sintiendo esa tristeza, qué fue lo que me generó y cómo puedo solucionar eso. Igual, para liberarnos del miedo hay que hacerle frente,
si quiero terminar con la ira, debo encontrar la forma de canalizarlo, y esto con todas las emociones que podamos sentir, debemos afrontarlas. Otra cosa muy importante es que yo tengo que aceptarlas. Entonces, dar tiempo y espacio a que fluya. A que estoy triste, bueno, voy a darme el espacio, a llorar si tengo que llorar porque algo me causó tristeza, había una situación, un estímulo que me generó tristeza, entonces voy a permitirme que esa emoción fluya, porque sentir en plenitud, dejar que eso fluya, ayuda a que la intensidad de la emoción disminuya. Entonces, cuando esa emoción llegue, hay que dejarla estar y ella misma se va a marchar. ¿En qué radica la importancia de esto que estamos hablando acá? Cuando yo las conozco, las expreso, las afronto y acepto esas emociones y logro manejarlas, eso puede hacer o me proporciona la oportunidad de reflexionar cuál es el mensaje que esa emoción me quiere dejar, cuál es el mensaje que esa emoción que yo sentí ante diferente estímulo que tiene que ver con mi experiencia además en mi contexto, cuál es el mensaje que esa emoción me quiere dejar. Entender el mensaje es muy importante porque me va a servir para tomar decisiones o para realizar acciones, porque me puede guiar también en qué dirección seguir, porque a partir de yo poder manejar esas emociones, conocerlas, expresarlas, afrontarlas y aceptarlas, yo puedo modificar conductas en mí, puedo modificar actitudes en mí, puedo modificar pensamientos, ideas, pero algo muy importante también es que puedo pedir asertivamente a otros que modifiquen su conducta conmigo, ciertas conductas que pueden tener conmigo que no son agradables para mí, que me están haciendo daño, que me están de pronto haciendo sentir mal. Y aquí radica entonces la importancia de nosotros poder manejar y, y gestionar esas emociones adecuadamente, ¿verdad? ¿Por qué es importante entonces que esto lo podamos hacer? Pensemos en este momento, ahí hagamos un pequeño ejercicio, no vamos a hablarlo, sino que cada uno allí va a reflexionar sobre esto. Cuando nosotros dejamos que esas emociones surjan, bueno, surjan no porque siempre van a surgir, pero cuando no logramos controlarlos ni gestionarlas, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Demos ejemplo de cuando de pronto hay ira, de cuando de pronto nos enojamos con alguien de nuestra familia, con nuestra esposa, nuestra pareja, ¿verdad? Porque hizo algo que de pronto no estaba bien y nos enojamos y no pensamos antes de actuar, sino que lo que hacemos inmediatamente es reaccionar, entonces decimos que es una palabra que lo ofendió, tenemos un gesto que lo ofendió, hacemos algo que lo ofendió. Hay personas que por no manejar las emociones y los sentimientos llegan incluso a agredir a otras personas y por esto vemos, puede decirse en gran parte, la violencia intrafamiliar, la violencia infantil, los problemas de tolerancia quizás en el trabajo también. ¿Por qué? Porque no estamos gestionando las emociones. Entonces, un compañero, ejemplo, hace algo que a nosotros nos molesta, quizás porque lo hizo también porque no gestionó sus emociones, ¿verdad? Entonces, hace algo que a nosotros nos molesta y cuando no manejamos y no gestionamos esas emociones, ¿qué hacemos? Entonces, reaccionar inmediatamente también y esto nos puede llevar a hacerlo de una forma inadecuada o de una forma que va a hacer que ese compañero también se ofenda. Y si seguimos en ese círculo de que no manejamos, sino que simplemente reaccionamos y reaccionamos, pues efectivamente vamos a tener malas relaciones interpersonales. Esto para que veamos cómo todas las habilidades para la vida tienen como conexión. Hablaba ahorita el compañero Manuel Chávez de la autoestima y de autoconocernos, de la forma en que podemos desarrollar la inteligencia emocional. Aquí estamos hablando de emociones y de sentimientos, de cómo manejarlos, de comunicación asertiva, de relaciones interpersonales, y vemos cómo todas son necesarias, y por ser necesarias necesitamos que adoptarlas en nuestra vida como habilidades. Decimos entonces que es importante poder mirar qué mensaje nos quiere transmitir esa emoción, porque no se trata simplemente de reaccionar. Entonces decía ahorita, a veces cuando simplemente reaccionamos podemos llegar a ofender a las personas y luego cuando pensamos, decimos, no, yo no debía haberle dicho eso, no debía haber reaccionado de esa forma, debía haber pensado mejor lo que le iba a decir. Bueno, ya muchas veces después de que reaccionamos y reaccionar, ¿qué es? Ceder el paso a la emoción. Después pensamos, pero después ya para qué, cuando ya ofendimos, cuando ya golpeamos, cuando ya maltratamos, cuando ya menospreciamos. Por eso, ¿qué es lo que hay que intentar hacer? Tenemos que intentar no accionar, sino actuar. ¿Y qué me va a permitir actuar? Que es decidir qué camino seguir o decir qué decisión voy a tomar. ¿Qué me va a permitir hacer eso? Pues gestionar las emociones.
Cuando yo gestiono y manejo esas emociones a través de estos 4 pasos que son básicos, pueden existir muchas otras formas, pero tratamos de que hubieran pasos como básicos que absolutamente todo el mundo pudiera seguir, que nosotros los que estamos en esta sala de chat en este momento pudiésemos transmitir a otras personas, a los niños. Eso es importante porque no se les está enseñando a veces a gestionar esas emociones, a manejarlas, entonces están dejando sellar por las emociones y dejando que esas emociones que sienten constantemente los desborden y están reaccionando de acuerdo a esas emociones y no tomando decisiones. Manejar esas emociones implica entonces que somos capaces de frenar los impulsos que generan esas emociones y que podemos pensar desde actuar. Estamos hablando del arte de querernos, ¿verdad? Que era la introducción que nos daba Manuel hace unos minutos, hace un rato. Y entonces queremos hacer énfasis también en que ese arte de querernos como somos, que está totalmente relacionado y que parte de tener una autoestima alta, una autoestima fortalecida, ¿verdad? Que yo pueda aceptarme como soy, que yo pueda quererme como soy, que yo pueda reconocer mis debilidades, mis fortalezas, potencializar, modificar cosas. Todo eso tiene que ver con el arte de quererme, pero desde el punto de vista de nosotros, también ese arte de querernos, o desde el punto de vista mío, ese arte de querernos también está relacionado entonces con todo, absolutamente todo lo que yo pueda aportarme a mí misma para mi bienestar, para estar mejor, para estar bien, el cuidado de nosotros mismos, estar atento a nuestras necesidades, a todo tipo de necesidades, y cuando hablamos de cuidado, pues me estoy refiriendo a cuidado físico, a cuidado emocional, a cuidado en la salud, a todo el tipo de cuidado que nosotros mismos podamos dar. Cuando hablamos entonces de ese arte de querernos, estamos también hablando de hacer todo lo que nos aporte positivamente para nuestro desarrollo, para ser mejor como personas, para ser mejores profesionales, para ser mejores en cada ámbito de nuestra vida, todo lo que aporte a nuestra salud mental y todo lo que aporte para mejorar nuestra calidad de vida. Todo esto unido con la autoestima es lo que nos hace también querernos a nosotros mismos, porque querernos a nosotros mismos, además de aceptarnos, pues también es cuidarnos, también es propender por nuestro bienestar. Por eso esto de manejar las emociones, saber gestionar esas emociones y sentimientos, ¿cierto? Podemos decir, bueno, y esto como con el arte de quererse, ¿qué? Pues cuando yo voy a aprender a manejar esas emociones, cuando yo voy a aprender a gestionarlas, cuando yo voy a aprender a responder adecuadamente ante los diferentes estímulos que me generan emociones, cuando yo identifico qué es lo que quiere mostrarme o enseñarme esa emoción, cuando yo logro no solamente reaccionar a esa emoción, sino mirar qué camino voy a seguir, pues esto va a aportar bienestar a mi vida y va a aportar bienestar a mi calidad de vida también, que era un punto importante que nosotros queríamos tocar en esta mañana, y era la calidad de vida también como forma de demostrarnos amor propio. ¿Qué pasa? Ese inadecuado manejo de emociones y sentimientos está generando, por decirlo de cierta forma, enfermedades emocionales y está haciendo que la calidad de vida como que disminuya un poco, ¿verdad? Entonces, al disminuir la calidad de vida, pues también está haciendo que ese aprecio propio, que ese amor propio, pues vaya como cambiando, vaya disminuyendo. ¿Y por qué está disminuyendo esa calidad de vida? Ahorita nos encontramos pasando pues como por un momento coyuntural que es muy difícil, que ninguno de nosotros conocía y que necesita, mejor dicho, una supercapacidad para gestionar las emociones, y es este cuento del COVID-19, de la pandemia y de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esto ha generado muchas emociones diferentes que se encuentran, que surgen en cada momento, por lo que les decía que son pasajeras, vienen y van. En este momento estamos alegres y dentro de 5 minutos podemos estar enojados por algo que nos dijeron y nos causó enojo, podemos estar tristes por una situación que pasó, por eso las emociones vienen y van. Y esto de la pandemia pues ha generado que esas emociones pues estén más yendo y viniendo y que se generen muchas más emociones constantemente. Por eso la importancia entonces de poder manejarlas y gestionarlas adecuadamente, de forma asertiva,
porque hemos visto, bueno, en noticias, hemos visto en diferentes, de pronto, estudios o análisis que han realizado profesionales, que esta pandemia y todas estas emociones que han surgido con esto y el mal manejo, por decirlo de cierta forma, de estas emociones, pues ha traído como resultado depresiones, maltratos, violencia intrafamiliar, jóvenes, niños y adultos, pues que que empezaron a consumir sustancias psicoactivas. Hemos visto entonces más, de pronto, más elevada la violencia, el egoísmo, la hostilidad, la falta de empatía, que, que nos falta mucho, la verdad, como ser más empáticos. Entonces, toda esta situación del COVID-19 y situación que todavía sigue, que constantemente uno ve en las redes sociales y escucha que hay muchas emociones, que porque no les gusta lo que los mandatarios, que porque no les gustan las decisiones que se toman, que porque les parece que las medidas, supongamos este fin de semana, de aislamiento, de cómo ya se pueden hacer las cosas y cómo no, pues a unos les disgustan, a otros les da ira, a otros les alegra. Entonces vemos aquí como hay muchas emociones que sufren, que debemos aprender a manejar para que nuestra calidad de vida mejore y para que tengamos esa capacidad entonces también de querernos, de que se dé amor propio. ¿Por qué? Porque estoy aportando bienestar a mí mismo y a mi salud mental, que es sumamente importante como muestra de amor propio, como muestra de ese arte de quererme, y de aceptarme tal cual como soy. Entonces, bueno, les decía, es muy importante que aprendamos entonces, desarrollemos esta habilidad de la inteligencia emocional y que entonces, desarrollemos esta habilidad de manejar las emociones adecuadamente, porque eso nos va a ayudar a mejorar, nuestra calidad de vida y afrontar todos los problemas que se nos pueden presentar libremente. Les decía al inicio, ya para terminar, con esta charla, para dar por terminado este espacio, que esto es una habilidad que nosotros debemos desarrollar. O sea, cada día debemos tratar de mejorarla cada día, constantemente en el trabajo, con la familia, aun cuando vamos, no sé, a comprar a la tienda, al supermercado, estamos generando relaciones interpersonales. Y esas relaciones interpersonales necesitan que nosotros sepamos a manejar adecuadamente las emociones. ¿Por qué? Porque el compañero me dijo algo que no me gustó, entonces yo cómo voy a reaccionar ante eso, porque la jefe, el jefe, los compañeros, alguien me trataron de forma que no me gustó, me respondieron como no debían responderme, en fin, porque el señor de la tienda me habló como no debía hablarme. Bueno, y aquí hablando de emociones negativas, ¿cierto? Pero también hay emociones positivas y todo esto es necesario que aprendamos a manejarlo de una forma adecuada. Bueno, queremos darles, las gracias por haber estado ahí atentos a la charla, por haber aceptado la invitación. Es muy importante para nosotros haberlos tenido aquí. Gracias a Manuel, que fue el otro conferencista, y gracias a cada uno de los asistentes que están, en este momento. Bueno, aquí les vamos a dejar por último algunas técnicas para cerrar, este tiempo y esta charla, y son técnicas para poder manejar esas emociones que resultan demasiado efectivas. Tenemos la técnica de la respiración profunda, que es simplemente respirar cuando estamos enojados, cuando tenemos ira, antes de accionar, antes de actuar, de reaccionar. ¿Qué vamos a hacer? Respirar profundamente. ¿Por qué? Porque se oxigena el cerebro, se oxigenan nuestros órganos, esto nos ayuda a pensar, mejor, y nos ayuda a calmarnos. Entonces, estas básicas, muy importantes. Pensar más allá y visualizar el futuro. Muchas veces cuando estamos, enojados, cuando hay esos sentimientos de emociones de frustración, de enojo, de rabia, de ira, no pensamos más allá porque estamos como nubados. Entonces, esta técnica que él nos está intentando, ayudar. Nos está intentando, mostrar que a pesar de que estamos nubados, enojados, de que no pensamos en el futuro, hay que intentar calmarnos, respirar y pensar en el futuro. ¿Cuántas veces una persona enojada no ha matado a otra? Sí, con la emoción del enojo que le surgió en un minuto y está totalmente cegado, ha matado a otra, o ha maltratado a otra persona, o ha generado violencia intrafamiliar, o ha tenido actos de los que a los 5 minutos o a los 10 minutos se está arrepintiendo. ¿Por qué? Porque fueron reacciones que tuvo en el momento que se enojó. Por eso la importancia de pensar más allá y visualizar el futuro. Tenemos entonces la técnica, del ensayo mental, que es también muy importante y que consiste en visualizar. Esto es como para cuando tenemos una situación que nosotros tenemos, no sé, dar un examen oral, alguna presentación, alguna charla, y le tememos a esa situación. Y es solamente el hecho de pensar en eso, por eso decíamos que las emociones
son generadas también por pensamientos o ideas, y solo el hecho de pensar en eso, de pensar en que voy a tener que dar la charla, en que cómo me va a ir, en que voy a hacer, ¿verdad? Eso me va a generar ciertas emociones. Entonces, esta técnica del ensayo mental sirve para eso. Voy a mirar cuál es la situación temida, voy a pensar en ella y qué voy a hacer, en vez de dejar que surjan esos pensamientos de qué miedo, qué pena, qué susto, no voy a ser capaz, no voy a poder, no, estoy angustiada, estoy triste, voy a hacer que surjan pensamientos positivos. Si puedo, si soy capaz, si lo voy a lograr. Eso tiene que ver entonces con la técnica del ensayo mental. Y ya para finalizar, porque son técnicas que podemos también nosotros practicar cotidianamente. Entonces está la técnica de control del pensamiento. Puede ser utilizada antes, durante o después de la situación que nos genera una emoción negativa. ¿Qué vamos a hacer en esto? Vamos a identificar cuál es el pensamiento que tenemos en este momento. Después de identificar ese pensamiento, lo que vamos a hacer entonces es detenerlo. Entonces hay una situación negativa, digamos, tengo mucha rabia, estoy muy enojada, estoy pensando que quiero gritarle, no sé, quiero darle un golpe, algo así, un ejemplo. Voy a detener ese pensamiento, entonces voy a decir, no, no lo puedo hacer, tengo que cambiar, bueno, y voy a poner entonces, ¿qué? Un pensamiento alternativo, que es un pensamiento positivo. Voy a esperar a calmarme, quizás esa persona estaba equivocada, debo contestar de mejor manera. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por asistir. Esperamos de verdad que haya sido muy útil para ustedes este tiempo, este espacio que tuvimos, que podamos practicar entonces esto del manejo de emociones, estos 4 pasitos que vimos y estas técnicas también de cómo podemos hacer entonces también para gestionar esas emociones.